Buenas noches y agradecidos con su audiencia. Iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45. Hoy jueves 6 de enero, totalmente en vivo en este Día de Reyes, llevándole la información y el análisis de los temas que han definido la agenda noticiosa, no solamente del día, sino de los últimos meses. Y es que continuamos hablando de las buenas noticias que se han tenido en cuanto a el desempeño de la economía nacional y en particular del combate a la corrupción. Esta noche le hemos preparado precisamente los resultados de lo logrado por diferentes instituciones en los puestos de control interinstitucional que han combatido a lo largo del 2021, que ya concluyó, pues todos los ilícitos que tienen que ver con contrabando y defraudación aduanera. Y antes de ingresar directamente al debate del tema, pues le doy la bienvenida a Mariano Rayo. Buenas noches, don Mariano. Cristian, buenas noches, un gusto, feliz año. Igualmente, ya entrado en el año, don Mariano, todavía empezando. No, ya desde el lunes empezó la actividad laboral totalmente, así que ya estamos totalmente adentro del año. Y bueno, hoy 6 de enero, como es costumbre, último día que digo yo, feliz año. Así que, Cristian, feliz año 2022. Les deseamos entonces también desde esta tribuna feliz año a todos, a toda nuestra audiencia. Y para iniciar directamente con el tema que hemos preparado esta noche, conversamos sobre las acciones y resultados en el combate al contrabando. Y es que el intendente de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria presentó un informe de resultados y acciones en el combate a la defraudación y contrabando aduaneros durante el año que recién ha concluido. Se indicó que en 3 años la incautación de contrabando suma 166.1 millones y los ajustes tributarios 679.7 millones. Solamente el año pasado, el valor de las mercancías incautadas por haber ingresado al país sin pagar impuestos totalizó 40.8 millones, 91% más de lo reportado en el año 2020, cuando se registraron 21.3 millones de quetzales. Para conversar sobre este tema y los pormenores de los resultados de los puestos de combate al contrabando y la defraudación aduanera, hemos convocado al licenciado Luis Mazariegos del Observatorio contra el Contrabando y al licenciado Axel Romero, gerente de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, CODECOF, de la Cámara de la Industria. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que me toca. Bueno, gracias. Don Mariano, iniciamos con ustedes. Vamos a iniciar con algo bien sencillo antes de entrar a la parte sustantiva. Ustedes habrán escuchado la conferencia de prensa que el superintendente de Administración Tributaria, el intendente de aduanas ayer presentaron estos números donde ellos, pues bueno, dicen de todas las acciones que han realizado. Yo le pediría al licenciado Romero que hiciera una valoración de esta presentación y de las acciones que desde la CONICON se han venido realizando para prevenir, combatir y reprimir el contrabando y la defraudación aduanera. Muchísimas gracias, Mariano. Pues nosotros desde la Cámara de Industria hemos estado dándole seguimiento al proceso de COECON. Nosotros somos invitados sin voto, pero presenciales en las reuniones de la misma, y nos ha tocado pues estar a la par de la institucionalidad, como se presentaba ayer, esta firma también de convenio en donde las instituciones pues están tratando de generar las condiciones para que la institucionalidad pueda cumplir con su mandato. Tenemos que recordar de que uno de las excusas que a veces se coloca por las instituciones es que no pueden colaborar una con la otra porque no hay un convenio de cooperación entre las mismas. Entonces, este proceso creo que hace que las condiciones estén generadas, y aunque obviamente la cantidad de resultados que se tienen no son las que nos gustaría tener, pues hay un esfuerzo que ha generado pues el 100% más de las incautaciones con respecto al año anterior. Esto obviamente nos habla y nos dice que la implementación de los puestos de control interinstitucional ha tenido un impacto positivo, o sea, porque definitivamente de 20 millones a 40 millones de incautado, pues hay una diferencia sustancial, pero pues obviamente nosotros seguiremos apoyando y seguiremos fortaleciendo, tratando de apoyar a la institucionalidad a efecto de que esto pues obviamente se genere un resultado mayor.
Si nosotros hacemos una comparación de lo incautado, por ejemplo, en el año 2019, pues íbamos a encontrar una diferencia muy, muy grande, porque en el año 2019 tenemos una incautación de 104 millones de quetzales. Quiere decir de que a pesar de que pues el año que recién terminan fue un aumento del 100%, pues todavía está bastante más bajo de lo que se logró 2 años antes. Entonces, eso a nosotros nos da un termómetro diciendo de que, bueno, en el año 2020 definitivamente no se pudo trabajar tanto como otros años por el impacto que se tuvo en la falta de movilidad por el tema de COVID, pero aún estamos bastante más bajos de lo que se logró en el año 2019 y esperamos con la implementación de los otros puestos de control que se tienen programados para este año, pues de que este aumento sea progresivo, este aumento pues vaya más o menos en la misma relación que se tuvo con el año pasado y realmente pues nosotros seguiremos y continuaremos haciendo este trabajo de apoyo a la institucionalidad, haciendo recomendaciones, haciendo planteamientos, haciendo, obviamente, presentando posturas en donde nosotros, desde la perspectiva del sector privado, pues se puedan dar mejores soluciones a la problemática. Licenciado Mazariegos, es importante recordarle a la audiencia cuándo se cometen los delitos de defraudación aduanera, contrabando y otros conexos, toda vez que pareciera que en la economía informal guatemalteca es muy normal o se ve normal una serie de acciones que pueden caer en estos ilícitos y terminar inclusive con penas de cárcel y una serie de consecuencias penales muy complejas de sobrellevar. Muchas gracias, buenas noches. Y es correcto. El delito de contrabando tiene otros delitos conexos que van asociados precisamente a una serie de faltas. Uno de los principales y que hemos visto a lo largo de los años, que es un delito que hay que perseguir y muy, muy importante, es la contravención de medidas sanitarias. ¿Y qué significa esto? Que muchos de los productos de contrabando ingresan al país sin cumplir los requisitos mínimos de salud o salubridad de los productos, desde alimentos, conservas, medicamentos. Muchos de esos productos ingresan al país sin ningún control y muchos de ellos han sido adulterados, están caducados y carecen del total de registros, ya sea a través del Ministerio de Agricultura o a través del Ministerio de Salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores. Eso es lo que nosotros, una de las partes medulares que vemos, por lo cual este delito debe de combatirse, ¿verdad? Los delitos conexos a lo que es per se el contrabando. Además de esto existe lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos que van muy, muy asociados a esas estructuras criminales que se dedican al contrabando de productos. Bien, hemos escuchado de ambos, pues, relativamente algunas expresiones favorables, pero, a ver, creo que tenemos que sincerarnos y darnos cuenta de que hemos avanzado muy poco. Vamos a poner un poco en perspectivas. Así es, el Observatorio contra el Contrabando, adscrito a la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, y Codecof, junto con la Cámara de Industria, junto con CABI, han calculado de que comercio ilícito entre defraudación tributaria, aduanera y contrabando va entre 17,000 y 25,000 millones de quetzales. Ambas instituciones que ustedes representan han hecho cálculos y presentado de que estamos hablando entre el 3.5 y el 4.5% del PIB. Y bueno, la incautación, 40 millones. Eso viene resultando ser el 0.24%. Realmente a veces no entiendo, bueno, probablemente lo puedo entender porque son partes interesadas, involucradas y también están sentados en COICON, en el caso de Codecof, no en el caso del observatorio. Entonces, podría entender de que son algo cautos y prudentes y aplauden, pero realmente estos datos que nos presenta COICON y la Intendencia de Aduanas son paupérrimos, pero realmente paupérrimos. ¿Cuántos años necesitaríamos de estar incautando 40.8 millones para alcanzar esa cifra de los 17,000 millones? Y solo para terminar y pedirle a Axel Romero primero su valoración. Si sumamos los 40.8 más los 295 de ajustes en aduanas, nos da 336 millones.
en relación al presupuesto de la SAT del año pasado, que fue de 1.811 millones, ni siquiera llega al 18%. O sea, las relaciones y las dimensiones están muy distantes del problema tan grave que tiene Guatemala con defraudación y contrabando. Por favor, Axel Romero. Sí, para nosotros, y ese es un dato que nosotros mantenemos de una forma como una crítica constructiva dentro del proceso, o sea, no hay que perdernos. La meta que nosotros vemos de lo que hay que bajar, pues son esos 25,000 millones de quetzales que, de acuerdo a nuestros cálculos, lo tenemos como esa proporción del mercado ilegal en Guatemala. O sea, no estamos hablando de informal, estamos hablando de ilegal. Y aunque esos datos nos reflejan que con respecto al año 2020 hubo una reducción de aproximadamente el 12% del contrabando con respecto a las cifras del 2021, pues la relación que sacamos es del 1.6% si lo vemos con relación a la cantidad que ha sido detenida, por así decirlo. Ahora, también hay que entender, y en eso nosotros nos mantenemos bastante críticos, de que no necesariamente que aumente la cantidad de lo incautado quiere decir de que estamos teniendo mayor éxito. O sea, puede ser incluso el que el fenómeno ha crecido tanto que la parte visible definitivamente ahora es más y por lo tanto estamos incautando. Tenemos que tener, obviamente, una perspectiva para decir cuál es la dimensión y cuánto del esfuerzo representa la cantidad que se puede considerar como un éxito. Y a partir de ahí, pues obviamente trazar metas para poder mejorar ese proceso. Nosotros, como Cámara de Industria, hemos puesto sobre la mesa el planteamiento de la mejora del proceso de ejecución de la política de prevención y combate del contrabando por medio de una articulación más coordinada de procesos interinstitucionales. Y obviamente para nosotros es algo sumamente positivo el hecho de que se firme un convenio para poder trabajar en conjunto, pero obviamente hay otros factores que se están dejando de sumar al esfuerzo, porque además del proceso de combate, del proceso de persecución, del proceso punitivo, pues también tenemos que tener acciones que vayan en las vías del desarrollo de la generación de oportunidades para la población para que no se vea involucrada en la parte del consumo y en la parte de involucrarse también en los mecanismos de defraudación y en los mecanismos de contrabando. O sea, que aparte de la parte punitiva, tenemos que encontrar soluciones de desarrollo para las áreas que están viviendo la problemática. Y eso coloca en una dimensión completamente distinta el proceso, porque además de lo que tradicionalmente se ha venido trabajando dentro de COICOM, tienen que entrar otros actores a trabajar. Y obviamente dentro de la dinámica que se tiene de estar en el proceso de diálogo y en el proceso de interacción con las autoridades, estas posiciones desde el sector privado se mantienen y se manejan con el objetivo de abrir un poco más las posibilidades de mejora. Obviamente, nosotros vamos a estar del lado del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, no siempre aplaudiendo las acciones, y nosotros hemos sido muy enfáticos en los procesos, incluso dentro de COICOM, en donde muchas veces no estamos totalmente de acuerdo con ciertas acciones, pero definitivamente tenemos que encontrar puntos de convergencia para poder trabajar en conjunto y para poder darle una dinámica efectiva al proceso que se tenga dentro de la institucionalidad y dentro del sector privado. O sea, definitivamente nosotros creemos de que si vemos las relaciones, son muy pocas los resultados que se reflejan, pero obviamente tenemos que apostarle a un fortalecimiento institucional muy fuerte, a un proceso de recuperación del territorio. O sea, si estamos hablando ahorita que prácticamente son 139 puntos ciegos que tenemos dentro de las fronteras del país, pues qué vamos a hacer el día de mañana para que estos estén cubiertos por parte del Ejército de Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil, cómo vamos a fortalecer esas capacidades, cómo vamos a tener procesos de control efectivos, cómo podemos mejorar los procesos de control en puertos, porque este es también otro tema del que hay que hablar, qué está pasando en los puertos de ingreso al país,
y pues obviamente lanzar las propuestas y los retos a la institucionalidad. Nosotros siempre con un lenguaje tal vez tratando de enfocar las cosas en positivo, pero obviamente con una línea crítica constructiva muy fuerte. Y Licenciado obviamente... Mazariegos, licenciado Mazariegos, cuando uno escucha el dato que ofrece el licenciado Romero de 25.000 millones de quetzales, una estimación bastante significativa para la economía nacional que podría estar yéndose en contrabando. ¿Quién mueve ese volumen de economía ilícita, como él la denomina? Porque esto no es solamente personas que con pick-ups pasan a traer toneles de gasolina a México y los traen a vender en pequeños galones o pastas de dientes que pueden pasar de contrabando en los famosos inflables en el río, o el tema de los cigarrillos. ¿Quién tiene la capacidad de mover 25.000 millones de contrabando en el país y quién los consume? Porque eso tampoco pareciera que termina en consumidores finales que pagan de manera directa este tipo de productos. ¿Puede hacernos esa descripción, por favor, licenciado Mazariegos? Sí, claro que sí. Cristian, la problemática es grande. Okay, vamos a ver. En la parte de quién es capaz de mover, pues grandes estructuras, porque de por sí adquirir el producto de forma lícita o ilícita va a requerir de un capital para poderlo traer al país y también poder lubricar esos engranajes que permiten que ese producto, como lo vemos los ciudadanos comunes, se ponga a disposición de los anaqueles, de los pick-ups y camiones que vemos transitar en el día a día en todo el territorio. O sea, todo lo vemos. Cuando hablamos de puntos ciegos, no son puntos ciegos, sino son puntos que todo mundo vemos, los que vemos, y precisamente más de 130 puntos ciegos a nivel nacional, más del 50%, 50-60% del lado de México, y todos los ciudadanos comunes pues los vemos y pareciera que las autoridades no los miran. Pero ese movimiento definitivamente las grandes estructuras existen y mueven esa cantidad. Y usualmente son estructuras que están asociadas a otros ilícitos. Unas están del lado del puerto, otras están del lado de los puntos fronterizos, y en el lado de los puntos fronterizos donde ingresa contrabando, algo que no pasa por ninguna de las aduanas, esas estructuras también se dedican usualmente a otros ilícitos. Tráfico de drogas, tráfico de personas y por supuesto el contrabando. Entonces ahí es donde está esa conexión. Ahora bien, desde el punto de vista de Estado, definitivamente tenemos que tomar el combate al contrabando y de los productos ilícitos como una política de Estado que ya está elaborada, ya existe esa política, pero no existe la voluntad de todas las instituciones de ejecutarla. Sí vemos en el tema de la SAT que la SAT ha tomado un liderazgo, y un liderazgo porque la SAT tiene la presión de alcanzar ciertos números año con año sobre la recaudación fiscal. Y por supuesto tiene esa presión de alcanzar esos números para el combate al contrabando y va haciendo un esfuerzo en combatir el contrabando. Pero aquí hay otras instituciones involucradas. Y lo que nosotros vemos como primero es que el producto no debe ingresar al país, porque una vez que ha ingresado al país, ese producto corrompe. Es parte de las estructuras de corrupción que existen a lo largo de la frontera, a lo largo de los puertos y aeropuertos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer llamado a detener ese ilícito es el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, a través de poner ese control en los que mencionamos pasos ciegos que ya vemos y que todos sabemos que existen y que ahí están. Debe haber, primero, una presencia del Ejército en lo que es su tarea de el resguardo de la soberanía nacional, el resguardo de las fronteras y realizar su tarea. Luego, como Estado, definitivamente tomar parte en hacer presencia de Estado en todos los puntos fronterizos. Y ahí vemos otros casos como los recientes enfrentamientos allá por Sololá, en donde el Estado ha sido incapaz de hacer la presencia efectiva para que estos ilícitos no se realicen. Entonces, debe haber un refuerzo del Estado y una voluntad para poder retomar el control no el control, sino la presencia como Estado, con todas las instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, en los lugares que le corresponden. El Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, hay tanto y tantas debilidades que hace muy vulnerable y muy propicio este cultivo para el contrabando y otro montón y muchos ilícitos que existen en Guatemala.
Luis Mazariegos, a ver, usted ya mencionó algunos temas donde es evidente del fracaso de las autoridades presentes y anteriores en el tema de aduanas y del combate al contrabando y la defraudación aduanera. Recuerdo, año 2018 fue declarado el año contra la defraudación y el contrabando. Se publicó, como usted dijo, la política. Y cuando uno hace una evaluación de esa política, que a propósito ya se hizo, pero no se permite o no han dejado que se den los resultados por el fracaso absoluto que tienen todas las buenas intenciones que ahí se escribieron, realmente como que es un tema aislado, que solo se presenta cuando hay que hacerlo, y en un tema concreto, estos puestos de control interinstitucional que muchas veces solo impiden la libre locomoción de las personas porque están colocadas en las principales carreteras del país, ya todo el mundo sabe dónde están, que no me digan entonces de que un contrabandista o un defraudador no sabe por dónde desviarse antes de llegar al punto, con lo cual sus resultados son magros. Y no digamos lo que cuestan esos puestos en relación a lo incautado. Si vemos que incautaron 40.8 en 2021, sumemos cuánto costó la infraestructura, cuánto es el presupuesto del Ministerio de la Defensa, el Ministerio Público, de la SAT, para cada uno de los puestos, y nuevamente el resultado es negativo. Entonces, ¿dónde fallamos? Más de todo lo que ya relatamos. Bueno, precisamente, Mariano, yo estimo que mucho es de voluntad y que las instituciones ejerzan precisamente el mandato para el cual están creadas. Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación. Es decir, que cada uno ejecutando su función tal cual pueden ayudar en una política de Estado a combatir el contrabando. Y recordemos que precisamente año tras año se han aprobado presupuestos en el Congreso de la República desfinanciados, que muy bien el combate al contrabando puede ayudar a que se financien esos presupuestos y cumplir con las obligaciones presupuestarias del Estado. Entonces es mucho de voluntad. Quizás irse por la vía más fácil de aprobar un préstamo en lugar de combatir el contrabando, quizás en aprobar otras leyes antes de leyes que refuercen el combate al contrabando, pero ese es un problema muy grande. Y comparto con usted, Mariano, que ha sido un problema que es más como una bola de nieve, que año con año va creciendo un poco más, y que ahora, por supuesto, y reconocemos desde el Observatorio contra el Contrabando los esfuerzos de la Intendencia de Aduanas en el combate al contrabando, pero una golondrina no hace verano, debe ser un tema de Estado, un tema en el cual todas las instituciones tengan un plan año con año, y no solamente ayudar a la SAT a combatir el mal, sino que deben ser parte de una solución integral y una solución de Estado. Ahora, licenciado Romero, ya se han mencionado algunos de los ilícitos conexos al tema del contrabando y la defraudación aduanera, entre ellos tráfico de drogas, tráfico de armas, violación de propiedad intelectual, migración irregular, identificación de personas con orden de captura en estos puestos de combate interinstitucional. ¿Cómo hacer inteligencia a este ilícito que, como ya el licenciado Mazariegos ha planteado, pues se convierte ya en una amenaza a la seguridad nacional? Estamos hablando de que al no tener el Estado de Guatemala la capacidad de evitar que estos ilícitos ingresen al país y generen toda una dinámica de corrupción internamente, se podría esto tomar como una amenaza a seguridad nacional. ¿Hay acciones de inteligencia del Estado que pueda anticipar este tipo de hechos? Bueno, definitivamente, digamos, hay dos puntos dentro de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación que de hecho no han sido trabajados en los últimos 4 años, que hablan específicamente de la identificación y anulación de estructuras, o sea, cosa que creo que la única que realmente se ha analizado, se ha estudiado y se ha detenido fue la de los polleros en abril de este año, y fuera de eso no ha habido un seguimiento a estructuras, por así decirlo. O sea, yo creo que también en el proceso de institucionalidad, creo que se deja todo el esfuerzo en el proceso de la crisis, del seguimiento del caso por caso, del seguimiento del proceso inmediato, y no algo que vaya ligado a un análisis de mediano y largo plazo, que realmente ese es el proceso prácticamente de inteligencia que hasta la fecha no se ha hecho.
Y a nosotros nos ha sorprendido porque hemos tenido el acercamiento, obviamente, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que este tema no está dentro de la agenda de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la nación. Y de hecho también se tuvo un acercamiento con el SICA y la Estrategia Centroamericana de Seguridad, y tampoco el tema aparece como una amenaza a la seguridad regional. Entonces, ni siquiera este proceso se ha identificado como un proceso de amenaza. O sea, sí está el crimen organizado, sí está el tema del lavado de dinero, sí está el tema, obviamente, de narcotráfico, corrupción, pero este tema no está porque es prácticamente se ha dejado en las manos de la parte económica, de la parte de aduanas y de la parte que tiene que ver con macroeconomía como problema, pero no se ha planteado como una agenda dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Una de las incidencias que obviamente hemos estado haciendo es de que el tema se ha tratado como una amenaza de seguridad para el país, y que dejemos de enfocar la visión que, si bien es cierto, el contrabando hormiga es un problema, pero que no es este tipo de estructura a la que nosotros debemos de apuntarle, sino aquella que está ya metiendo el 15% del mercado del cemento en el país, el cual, pues, donde se está ejecutando la obra en donde este 15% del mercado se está, ya permeó. Esa es la estructura que tenemos que seguir. ¿Qué está pasando con el tema de cigarros? Que no es un tema de subsistencia, por así decirlo. O sea, más del 35% del mercado de cigarro del país es ilegal. Por lo tanto, hay una estructura demasiado fuerte que tiene la capacidad para no solamente permear la frontera, sino para llegar hasta los mercados cantonales y a la terminal. O sea, vamos a meternos a la terminal cualquier día y ahí vamos a encontrar el cigarro a simple vista. O sea, son estructuras tan fuertes y no se les ha dado la atención desde la parte de la inteligencia, que es el proceso de recopilación de información, el proceso del análisis de la información y el proceso de trasladar esto a acciones operativas. Prácticamente, si el único esfuerzo que se tiene, el cual creemos que es bueno, pero si el único que se tiene es el de tapar las carreteras, como decía Mariano, pues obviamente esto tiene un plazo de resultado, que es el que estamos viviendo ahorita, porque ya después de 6 meses ya todo el mundo sabe que por ahí no tiene que pasar. Pero entonces, a la par, debía de estar esta estrategia de inteligencia que esté viendo a futuro cómo se va a comportar el proceso, cómo va a modificar la estructura de su comportamiento y hacia dónde tengo que fijar las metas. El día de Axel hoy, Romero, pues obviamente, creo que los 6 sí. meses son demasiados. Al mes o a los 3 semanas ya saben que no tienen que pasar por ahí. Yo no quisiera insistir en la inutilidad de la unidad de inteligencia de la Intendencia de Aduanas, porque realmente es impresionante ver cómo que desde se formó allá por el año 2017 ha generado poco o nada de inteligencia que sea útil para el Estado. Termino con una última relación. Si la recaudación del año pasado fueron 75,000 millones, de lo que ayer se estaban pues diciendo que eran éxitos, eso representa solo el 0.45 de lo recaudado. O sea, hay que ubicar las relaciones para entender de que se está gastando muchísimo y los resultados son muy pocos. Y aquí una pregunta muy concreta para no solo señalar a la SAT y a la Intendencia de Aduanas. La Fiscalía contra Delitos Económicos del Ministerio Público es otro lugar que ha perdido la efectividad en su trabajo, porque de nada sirve, ahí el tema de los polleros, el tema de otras estructuras por ahí que se hablan y que ustedes en las reuniones saben que se comentan abiertamente porque sabemos o porque saben dónde están, dónde se ubican, dónde trabajan, pero esta Fiscalía contra Delitos Económicos realmente brilla por su ausencia. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público, licenciado Romero? Nosotros lo que tenemos es una escasa llegada de procesos de investigación, digamos. Ahorita son alrededor de 200 procesos los que se tienen en investigación dentro de esa fiscalía. Y obviamente, aunque los esfuerzos han sido grandes, al parecer lo que no se tiene es el procedimiento que está llevando la investigación previa a fortalecer un caso. Y pues básicamente lo que nosotros hemos visto dentro del Ministerio Público y lo que lo hemos recomendado es que esta fiscalía se fortalezca, aunque sí reconocemos
de que hay una muy buena voluntad por parte de la fiscal, que es la fiscal contra el contrabando, porque ya es una fiscalía especializada. Sí hay problemas en cuanto al personal, que obviamente viene con una tradición de llevar los casos muy lentos, y tanto es así que obviamente la cantidad de procesos que se tienen, se trató de justificar una modificación de ley para llevar más por procedimiento administrativo, que por lo tanto la cantidad de contrabando fuera más alta el techo de que se considerara, ¿va? Que lo subiéramos de $3,000 a $6,000. Y nosotros les decíamos, no se justifica. Si hay 200 casos que se han tenido en 2 años, definitivamente no hay procesos de investigación muy fuertes. Entonces, lo que se ha tratado también es de que obviamente se especialice muchísimo más el personal, que sea muchísimo más efectivo, y que si bien es cierto, hay cierta moderación para tratar de ser garantistas con respecto al detenido o respecto a las partes procesales, pues sí se es muy complaciente también dentro de los juzgados especializados a tener una solución que vaya por una vía administrativa y no por un castigo penal, que creo que definitivamente esto se está dejando bastante aletargado. Entonces, no solamente es el proceso que se tiene dentro de la Fiscalía, en donde obviamente las capacidades son pocas y no se ha fortalecido mucho esta Fiscalía en los últimos años, sino que además, pues también se necesita que haya más eficiencia en el sistema de justicia, donde los juzgados de delitos económicos pues impongan penas que realmente le pongan un alto a la situación. Y en ambos casos hemos estado intentando tener estos apoyos para que se tengan las mejores herramientas, para que se tengan los mejores resultados. Y pues obviamente pareciera como que si hay un temor en el tema de proceso penal, en donde se termina siendo muchísimo más garantista a favor de la persona imputada o del presunto investigado, que tratar de resolver la problemática y que se tengan medidas ejemplares. Entonces, también en estos mecanismos creo que hace falta muchísimo apoyo y mejores resultados. Y realmente la carga es muy baja. O sea, lo que nosotros hemos visto es que la carga procesal comparada con con otras fiscalías y con otros juzgados es muy, muy baja. Licenciado Mazariegos, ahora que hemos entrado al tema del combate jurisdiccional a este fenómeno criminal, pareciera, o la percepción que se genera es que dime qué gobierno está y te diré qué estructuras perseguirán. Hemos tenido en el país escándalos como la Red Moreno y más recientemente el caso de La Línea. Las estructuras, además, pareciera que son transversales a los gobiernos. ¿Qué se necesita para poder asestar pues golpes más certeros y poder reducir el impacto de estas estructuras criminales dedicadas a este tipo de ilícitos? Bueno, en Guatemala uno de los temas muy, muy importantes es la consecución de una justicia efectiva. Esto incluye, pues, definitivamente el castigo a las gentes involucradas en los ilícitos. Y ahí hay una gran debilidad, porque la persecución del delito, pues, precisamente es muy débil, es muy débil. Les voy a poner un ejemplo práctico. Bueno, los casos procesales necesitan de una parte acusadora y de un acusado. Por supuesto que hay dos formas de llevar un caso. Un caso lo pueden llevar porque hay una parte que acusa a otra de cometer el delito de contrabando o defraudación aduanera, y eso puede ser una empresa o una persona que esté agraviada por el delito. Pero la segunda, que es donde está la gran debilidad, es la flagrancia del delito. En el caso de contrabando es que todos vemos el ingreso de camiones, el ingreso de pick-ups, el ingreso de autobuses, y los vemos con producto de contrabando, y aún así no procesamos a todos los involucrados como debe ser. Una parte muy fácil, aquí le estoy mostrando en la pantalla un registro sanitario. Un registro sanitario para un producto nacional debe de llevar una letra B. Si no existe ese numerito en los alimentos, son ilícitos. No hay para dónde. Entonces sí hay una forma de perseguir esa flagrancia. En un comercio, en un mercado, en una bodega, en un pick-up, en un camión. O sea, sí hay herramientas, sí existen. Son herramientas
algunas buenas, otras no tan buenas, pero sí hay herramientas. Entonces necesitamos la voluntad y nuevamente una política de Estado que persiga el delito. Si no está esa voluntad y no está esa política del Estado, vamos a seguir hablando de este tema por muchos años más. Pero las herramientas que hay están, se puede combatir el contrabando con lo que hay y necesita definitivamente de mucha voluntad, desde la cabeza del Estado hasta los demás funcionarios de las diferentes instituciones y ministerios involucrados en el tema. Luis Mazariegos, hay analistas que contrario a su opinión de que ya tenemos los instrumentos, insisten de que no es así. Estamos con una ley, el decreto 5890, la ley contra la defraudación y el contrabando, estamos hablando del año de 1990, algo que hasta la fecha ni siquiera la COINCON se ha puesto de acuerdo para facilitar un nuevo proyecto de ley que llegue al Congreso y en el Congreso se tome la decisión y efectivamente se modernicen y se adapten a todas esas formas nuevas, diferentes, incluso innovadoras del crimen organizado, de las estructuras que ambos han hablado para poder combatirlo. Una pregunta muy concreta, ¿por qué nadie pone esta nueva ley? Hay varias versiones de una nueva ley que supere la de 1990 y muchos de los problemas que Axel Romero y usted, Luis Mazariegos, han mencionado están en ese nuevo proyecto, en esos nuevos proyectos considerados para ser más efectivos en la lucha y la represión contra el contrabando. Y no hay que olvidar, el problema no solo es el contrabando, también es la defraudación aduanera. Son dos cosas, se parecen pero son diferentes. Ya Axel lo mencionó con el tema de los puertos, que es un coladero. O sea, cada vez los hoyos son más grandes y por más que vengan los americanos y hagan las certificaciones, por esos puertos pasa todo. Así que, Luis Mazariegos, ¿por qué no se supera o no se logra una modernización del decreto 5890? Muy fácil, no nos ponemos de acuerdo y no se han presentado las mesas de diálogo que involucren a todos para lograr un consenso sobre lo que son las reformas a esa ley. Pero nuevamente, con lo que hay, sí se puede trabajar. Tiene debilidades y falencias desde nuestro punto de vista, pero sí se puede trabajar y necesita la voluntad para poder ejecutarla y para poder llevar casos, litigar y meter a la gente en prisión, a estructuras, a personas involucradas en el delito de contrabando. Pero eso no se hace. Lo que hay sirve. Pero para mejorarla se necesita de un consenso, de mesas de diálogo, técnicas para poder llegar a un consenso y reformar lo que hace falta, las debilidades que tiene. Simplemente no nos ponemos de acuerdo, eso es lo que pasa. Licenciado Romero, nos acercamos al final de la entrevista y es importante también que el consumidor final tenga algunas orientaciones para no caer en el juego de una demanda por precio que al final para comprando productos más baratos que pueden inclusive poner en riesgo su salud al estar adulterados o no cumplir con los registros sanitarios. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones? No solo al consumidor final de bienes terminados, sino también a aquellos que puedan caer en el juego del contrabando comprando insumos para procesos productivos que puedan estar asociados a estos ilícitos. Bueno, definitivamente ahí el llamado es obviamente a garantizar el proceso de consumo de calidad, por una parte, o sea, que la gente tenga lo que se merece. Y eso pasa porque cumplan con todas las normas y con todas las reglas. Por el otro lado, que cuiden la salud. Definitivamente el comprar alimentos o medicinas adulteradas va a tener un resultado nocivo para su salud, y que piensen de que están financiando al crimen organizado y que están financiando al narcotráfico y al tráfico de personas. Y eso es así, porque esta es prácticamente la caja chica de esas macroestructuras que prácticamente están instaladas en procesos negativos para la misma comunidad y que no va a tener el retorno del servicio que se necesita en términos de salud, seguridad, educación y prácticamente que se den cuenta de que no es solamente un tema que le debe de consternar a las autoridades, sino que en donde participamos prácticamente todos. Bien, Luis Mazariegos, igual un comentario, algo que englobe a propósito del tema de los cigarrillos, no solo son en
los mercados cantonales, ya en las tiendas que están en cualquier zona de la capital, refiriéndonos aquí a la capital, incluyendo las denominadas residenciales, ahí hay cualquier producto de contrabando que se vende frente a las narices de la SAT, no digamos mercados como el Guarda o el Pueblito o en la zona árabe que le llaman, todo está ahí de contrabando y como lo digo, en las narices de la SAT y no pasa nada. Luis Mazariegos. Bueno, primero un llamado a las autoridades de Estado. Este es un año crítico de la reactivación económica. Definitivamente estamos con mucha presión de una inflación importada que está afectando a toda Guatemala, a todos los ciudadanos, a las empresas, y un año muy, muy difícil para el agro, la agroindustria y la industria nacional, que definitivamente necesitan del apoyo del Estado para que se hagan valer y cumplir las leyes y reglamentos nacionales, que se priorice lo nacional sobre los productos de contrabando, en definitiva. O sea, no hay otra opción para reactivar la economía y que esas metas de recaudación realmente se logren con el trabajo de las empresas y ciudadanos guatemaltecos que pagan sus impuestos. Y a los consumidores que definitivamente el mensaje es que el comprar producto de contrabando afecta el empleo nacional. Cada porcentaje, cada parte del mercado que las empresas nacionales pierden, desde una venta de chicharrones, desde una venta de jugos artesanales en una esquina sobre un producto de contrabando, es pérdida de empleo para Guatemala. Así que hay un llamado de atención para cuidar los empleos nacionales y cuidar de la salud de los guatemaltecos no consumiendo ningún producto de contrabando. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber discutido los resultados presentados por las instituciones del Estado en cuanto al combate al contrabando y la defraudación aduanera. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ambos, feliz año. Feliz año, chao. Mariano, un tema asociado a reactivación económica, lo decía uno de los invitados, el 2022 todavía tiene retos en cuanto a esa reactivación económica. No, definitivamente. Esta última parte que mencionó Luis de cómo se afecta al comercio, a la industria, a los comerciantes, a los industriales guatemaltecos por parte del contrabando, es algo que no se habla de mucho, pero realmente si queremos tener más empleo, empleo digno, más pago de impuestos por parte de toda la cantidad enorme de guatemaltecos que trabajan, invierten en Guatemala, hay que entrarle de lleno al contrabando y a la defraudación. Y es que una forma muy práctica de combatir esto es desconfíe cuando un producto tiene un precio demasiado bajo. Y aunque uno cae a veces en la tentación de dejarse llevar solo por el precio, no ponga en riesgo su salud comprando productos de dudosa procedencia. Agradecemos su atención y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antiguo. Muy buenas noches.